Bueno, compañeros, compañeras, muy buenos días. Mientras terminan de llegar los compañeros y compañeras que faltan, Victoria, si querés, iniciamos, así aprovechamos al máximo el tiempo. ¿Cómo no? Bueno, encantada. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? Yo estoy muy emocionada porque es el último encuentro que comparto con ustedes. Ustedes, como ya saben, son la segunda cohorte, así que desde hace muchos meses que venimos trabajando junto a la Escuela Rodolfo Walsh en el diseño de esta propuesta y ya está llegando a su fin, así que estoy muy emocionada de que así sea. Cuando me mandaron el último enlace, me agarró como una cosita de, la despedida. Así que bueno, nos toca cerrar con ustedes. Bienvenidos, bienvenidas y feliz de que estén acá. Son un montón. Me alegra un montón de que hayan vuelto porque quiere decir que la pasaron bien en el taller anterior, así que estoy muy contenta de que eso suceda. También muy contenta con lo que está pasando en los foros, con las participaciones, con la calidad de las participaciones, no solo la cantidad. Entro en el foro y me encuentro con un montón de mensajes y sus reflexiones, ¿no? La cuestión de poder encontrarnos ahí a pensar. En eso se han transformado los foros, en un espacio donde encontrarnos a pensar con otros, a plantear preguntas también, a discutir algunas cuestiones, a problematizar otras. Así que, bueno, muy contenta con lo que se va dando ahí también. Largamos entonces, ¿te parece, Flavio? Vamos con las diapositivas, que ya son un clásico, que son, como siempre decimos, una guía para la conversación, donde ustedes necesitan, paran, traspasan la pantalla, me interrumpen, si voy muy rápido, si algo no quedó claro, si algo se les vino a la cabeza y lo quieren decir, lo pueden escribir o pueden también agarrar el micrófono e interrumpirme. Aparece mucho en los foros la palabra agradecido y la verdad, como ahí dice Enrique, ¿no? Y la verdad es que la agradecida soy yo de todo lo que están haciendo ustedes con esos materiales. Así que nada que agradecer. Bueno, cargamos entonces. Falta ponerla en modo presentación, Flavio. O por lo menos yo todavía no la veo. No sé ustedes si la ven ya en modo presentación. Sí, se ve. Sí, se ve. Yo veo todavía las... Ahí va. Bueno, se ve que llega con un poquito más de demora atrás la Sierra Córdoba. Bueno, ¿alguien que se sume hoy por primera vez, que no haya podido venir a los otros encuentros y se sume hoy por primera vez? ¿Nadie? No veo a todas las caritas, así que si alguien se suma por primera vez y me está haciendo señales de humo, que me lo escriba en el chat o que me avise alguien porque no veo a todos. A ver. Pareciera que no, ¿no? Estamos todos los de siempre. Bueno. Fernanda, estás desde el celu, pero ¿ya viniste a las otras o es la primera vez que te sumás? Bueno, parece que estamos todos los de siempre entonces. Otra vez, como empezar el taller contando, bueno, buenísimo, Fernanda, contando un poco qué es lo que nos proponemos, qué es lo que buscamos que ustedes se lleven de estos talleres en esta propuesta de empezar desde el final, ¿no? Contándoles un poco el final, qué es lo que nosotros buscábamos que les sucediera cuando empezamos a diseñar estos talleres que hoy se cierran, y esta
es nuestra propuesta. Repensar el rol de los equipos directivos. Siempre nos parece importante y necesario parar la pelota a pensar en nuestro rol, en el rol de los equipos directivos, asumiendo su influencia clave en la calidad de los aprendizajes, dicen los investigadores, es el segundo efecto más potente en las escuelas. Por supuesto, el primero es el del docente a cargo del aula, pero el del equipo directivo resulta clave en la posibilidad de atravesar a toda la escuela y no solamente a un grado, a un aula, a una sala, sino de hacer esa mejora, esa transformación transversal a toda la institución. Por eso es el segundo efecto indirecto más potente en las escuelas. No es directo, pero sí es potente y es indirecto, es la palanca de la mejora, y siempre es importante poder detenernos a pensar en ese rol. Hoy, más que nunca, como decíamos en el encuentro pasado, porque todo este contexto puso también una carga extra en la tarea de los equipos directivos encargados de sostener a toda la comunidad educativa, y por eso en este contexto está muy bueno y es más necesario que nunca también generar estos encuentros entre colegas para poder sostenernos y hacer red entre nosotros, ¿no? Para poder también generar un espacio donde ustedes sean escuchados y no siempre, como me decía una directora el otro día, me siento una oreja gigante, ¿no? Escuchando permanentemente a los padres, a los docentes, a las familias, a toda la comunidad educativa. Bueno, poder encontrar un lugar donde nosotros ser escuchados también. Así que esta ha sido la propuesta. Me parece que hay algunos micrófonos que están activados y por eso escucho un poquito de eco. No sé si a ustedes les pasa. Así que fíjense si hay alguien que dejó el micrófono activado para silenciarlo y lo abren cuando quieren hablar, no hay problema, pero si no, se acopla. Bueno, esta entonces es la propuesta, repensar este rol en este contexto, y por eso creo que es muy valioso pensar hoy un espacio específico para los equipos directivos, ¿no? Entendiendo que, como siempre decimos, la salida es colectiva y la importancia de generar construcción de conocimiento en un momento en donde todos nos vimos tan interpelados para dar respuesta a las distintas situaciones en las que cada uno tuvo que atravesar en esta situación, ¿no? Esta es la idea, abordar este momento, pero también pensar en el futuro y pensar en esta escuela que se viene, que a mí me gusta más llamarla la escuela que podamos construir, ¿no? Porque la escuela que se viene parece algo como que se nos viene encima y sobre lo que no tenemos demasiado margen de acción. Me gusta más pensarla como algo que podamos construir juntos, poniendo un pie adentro de esa escuela que es la escuela del futuro, que es la escuela buscada, y donde nosotros tenemos un rol clave en ese proceso, más que sentarnos a esperar la escuela que se viene, en todo caso pensar en construirla. Por eso estos talleres tienen que ver con esto, con rediseñar esa escuela, ¿no? Avanzamos, Flavio, una más entonces, con la segunda propuesta de estos talleres, la construcción colectiva y en esta escuela que podamos construir entre todos. Bueno, avanzamos una más y les cuento un poquito, repasamos un poco cuáles son las postas que elegimos nosotros para estos talleres, que como les decíamos el otro día, no podíamos ofrecer todo lo que teníamos ganas de conversar, pero teníamos que ser criteriosos. Si estamos tratando de transmitir la idea de que menos es más y de que hay que ser selectivos en los contenidos, no podemos ofrecer todo lo que teníamos ganas porque hubiera sido abrumar de información. Entonces elegimos 4 ejes que sabemos que no son exhaustivos, pero que sí son los 4 ejes que nos parecía que hoy por hoy tenían que estar presentes en nuestras conversaciones. Empezamos hablando del rol de los equipos directivos en los procesos de transformación, el aula invertida. En el primer encuentro trabajamos esos temas. En el último encuentro trabajamos sobre el uso de preguntas en clase, y hoy nos vamos a meter más que nada en el rol de las tecnologías, pero en un ida y vuelta, porque van a ver que en el taller de hoy también aparece el rol de los equipos directivos, también aparece el aula invertida y también aparece el uso de preguntas en clase, como que tratamos de
que cada uno de los puntos atravesara los distintos talleres, tratando también de que ustedes lo puedan vivenciar más que escuchar, ¿no? Que en estos encuentros, en estos microencuentros, pedacitos de encuentros sincrónicos que diseñamos, también ustedes puedan vivir algunas de estas cuestiones más que conversarlas, atravesarlas también desde su lugar de alumnos y alumnas. Entonces les cuento cuál es la agenda de trabajo para el día de hoy. Como siempre me parece muy importante explicitar la agenda, para que no esté solo en mi cabeza, sino que ustedes sepan hacia dónde voy y también que sepan cómo está organizado el tiempo, que no es un tema menor. Pensar cómo usamos el tiempo, a qué le dedicamos más tiempo o menos, dónde ponemos el foco. Otra vez, hacer consciente el uso del tiempo en la escuela, que es poco, que nunca alcanza, pero que a veces lo usamos mal también. Entonces, empezar a ser consciente ese uso del tiempo también nos parece que es un aprendizaje implícito que ojalá se puedan llevar de estos talleres. Por eso hay un tiempo para el trabajo en grupos y ese tiempo a veces nos queda corto, pero bueno, es también una reflexión acerca de todo esto. Avanzamos una más, Flavio, así les mostramos la agenda. Primero vamos a ir un poquito para atrás en esta propuesta de aprendizaje espiralado, Brunner, currículum en espiral. Más que superponer contenidos, la idea es siempre volver un poco para atrás y para adelante, tratando de establecer relaciones profundas y significativas, más que una capa acumulada de contenidos aislados. Y después nos vamos a meter en un breve marco teórico, muy, muy breve, sobre el rol de las tecnologías y el rol de los equipos directivos en estos contextos. ¿Y por qué digo breve? Porque justamente si estamos posicionados en la propuesta de aula invertida que yo compartía con ustedes en la primera clase y que también tienen bibliografía para profundizar sobre esto, la idea es que todo lo que es más teórico ustedes lo puedan abordar autónomamente y que más vale le dediquemos este tiempo a poder interactuar o intercambiar entre nosotros, a pensar con los colegas, a discutir, a reflexionar. Por eso va a ser simplemente unas breves pinceladas de marco teórico para poder meternos en el momento 3, que es el trabajo en grupos, que es lo que es siempre más interesante, y después vamos a tener nuestro ticket de salida, que es nuestro cierre y despedida, aunque ustedes van a seguir trabajando en un tercer foro, pero ya sincrónicamente no nos volvemos a encontrar, así que vamos a dedicarle un tiempo a evaluar juntos estos espacios. Siempre, otra vez, enfatizando en cómo usamos el tiempo en cada uno de los momentos, por qué un breve marco teórico, por qué la decisión didáctica de que ustedes puedan profundizar solos en todo lo que es más expositivo, ¿no? Bueno, tiene como una intencionalidad y está bueno hacerlo explícito y que ustedes también tengan claro el porqué de esas decisiones didácticas. Bien, bueno, veo ahí mucha gente con problemas de internet. Bueno, igual sepan que esto va a quedar grabado, así que por ahí después lo pueden escuchar. Y por eso también las diapositivas, ¿no? Para ir guiando un poco la conversación para los que tienen problemas como más de conexión y de audio. ¿Avanzamos una más, Flavio? Recuperando. Bueno, el segundo encuentro no nos quedó tan lejos porque estos dos encuentros en la corte de ustedes por la cuestión de las vacaciones se juntaron, así que me imagino que lo tienen más fresquito, me imagino que se acuerdan perfectamente todo lo que trabajamos en el segundo encuentro. ¿Se acuerdan que instalamos el debate acerca de qué preguntas usamos en clase, cómo usamos el tiempo, a qué le dedicamos más o menos tiempo? Y sobre todo también qué tipo de preguntas formulamos, que el texto de Anikovich y Mora que muchos de ustedes eligieron explorar también entre los materiales del foro. Y acá dos reflexiones que me parece importante como enfatizar. Cuando hablamos de tipo de preguntas, es algo que mencionamos la vez pasada, pero me parece importante volver sobre esto. Cuando hablamos de un tipo de preguntas, esto no quiere decir que haya preguntas que se puedan hacer y preguntas que no se puedan hacer en la clase, porque a veces nos pasa a los educadores, como que esto se puede y esto no, entonces si esto está bien, esto estaba mal, entonces no puedo decir, no puedo preguntar más en clase si entendieron, si quedó claro, porque es una pregunta demasiado simple, porque no invita al desafío cognitivo o porque no me permite chequear la comprensión.
Y de ninguna manera eso es lo que queremos decir, ¿no? No es que hay algunas preguntas que no se pueden hacer. Más vale, lo que queremos instalar es que reflexionemos cuáles son las preguntas que usamos y si son esas las únicas que usamos. Si el entendieron es la única pregunta que usamos, entonces sí habría que pensar si con esa pregunta me alcanza para chequear la comprensión o si tendré que instalar otras, ¿no? Las preguntas simples tienen un sentido, claro que sí, sirven. Las preguntas que implican también ir viendo dónde están los alumnos en ese momento y que por más que no me permitan ver su nivel de hipótesis, me permiten ver si agarraron algún contenido, por supuesto que están habilitadas. De lo que se trata es de tratar de abrir el abanico, ¿no? De abrir el juego y también de salir de la lógica radial, docente-alumno, y pensar cuántas veces generamos en el aula ese juego de básquet en vez de ese juego ping-pong 1-1. Y por eso se acuerdan de ese texto de Finkel, que también muchos eligieron en el foro, de aprender a enseñar con la boca cerrada, o de aprender a tolerar más los silencios, o de no dar tantas pistas que nos hagan creer que enseñamos o de generar una situación de pseudoaprendizaje donde nosotros lo que hicimos con nuestros gestos o nuestras pistas fue generar toda la situación para que el alumno conteste lo que nosotros queríamos escuchar y entonces quedarnos convencidos de que enseñamos bien, ¿no? Bueno, son cuestiones para ser conscientes. Yo cuando trabajo estos temas y los trabajo en un taller con directores o con docentes, después cuando me toca a mí estar en clase, estoy permanentemente, ¿no? Atenta como a ver cuánto tiempo aguanté ese silencio en clase, cuántas pistas ofrecí con mi cara, ¿no? Cuántos gestos de por sí o por no, de respuesta correcta, mandé inhabilitando la posibilidad de generar también el intercambio entre los alumnos, ¿no? Que es también lo más interesante que puede suceder en la clase. Bueno, avanzamos entonces, esto tiene que ver con ir un poquito para atrás, y hoy nos vamos a meter entonces en nuestra tercer posta, que es el rol de las tecnologías. Pero yo necesito hacer algunos puntos de partida, como algunas premisas antes de meternos como en este bloque más teórico, para aclarar también dónde estoy posicionada, ¿no? Creo que cuando uno habla de un tema, y más del rol de las tecnologías hoy, es muy importante explicitar el posicionamiento que uno tiene respecto a estos temas, ¿no? Y me parece que hoy hablar de tecnología sin hablar de la profunda desigualdad de brechas de acceso que tienen los alumnos de nuestro país es casi ficcional, ¿no? No podemos hablar de tecnología sin entender que en muchas zonas esto aún todavía es una virtualidad forzada, no ha sido una virtualidad elegida, no es lo mismo que educación a distancia, no es lo mismo que un curso virtual que uno eligió, ni siquiera es lo mismo que combinar un modelo híbrido para complementar una clase presencial. Esto ha sido una virtualidad forzada, una situación de emergencia, y yo personalmente no tengo una mirada romántica de este contexto como la gran oportunidad que nos enseñó un montón de cosas. Creo que realmente ha sido una situación muy dramática para muchas, pero muchas familias y muchos docentes y muchos alumnos, cuyas consecuencias se van a ir viendo de acá para adelante. Creo que aún así, en este contexto, muchas cosas aprendimos a un costo muy alto, y mucho de eso quizás no los vamos a poder llevar a la escuela que queremos construir, pero asumiendo que esta falta de conectividad es una realidad con la que todavía muchos estamos lidiando y atravesando, y tratando de ver de qué manera hacer para que ningún niño o niña se quede afuera, ¿no? Pero bueno, esta es como una primera aclaración. La segunda aclaración que me gustaría hacer respecto al rol de las tecnologías tiene que ver con no considerarlas como una panacea, ¿no? No considerarlas como una solución mágica a todos los problemas, sino que es más bien una mirada crítica acerca de las tecnologías y lo que nos pueden aportar, ¿no? Por eso salir de ese optimismo tecnológico, como dice el proyecto Pansofia, el solucionismo tecnológico embrutece, pensar que la tecnología va a resolver todas las cosas
es claramente algo que no se puede sostener y que ni siquiera los más fanáticos tecnologicistas lo pueden seguir sosteniendo ahora, cuando quedó muy claro, o más claro que nunca, la importancia de la escuela presencial, ¿no? Pero sí, en todo caso, salir de ese optimismo ingenuo sobre la tecnología y pasar a pensar en una inclusión más genuina de estas tecnologías, repensando qué nos pueden aportar para repensar las clases. Y ahí sí me parece más interesante, ¿no? Salir de esa mirada más de la confianza en la mágica en la tecnología y pensar en todo caso en el cuál sería el sentido para optimizar nuestras clases. Y la tercera cuestión que me parece importante aclarar es que también la vieja tecnología, vieja quizás entre comillas, es una aliada, ha sido una aliada en este contexto, y que pensar en tecnologías digitales no implica necesariamente dejar de lado otras tecnologías que también cumplen un rol fundamental en la escuela, como por ejemplo el libro de texto y muchas veces también el pizarrón, ¿no? Hay una charla muy hermosa de Inés Dussel que escuché hace poquito, ¿no? Donde ella planteaba el pizarrón, que tiene en este momento también tan mala prensa, ¿no? Porque parece que es como lo antiguo, lo que ya no sirve, lo que queda obsoleto. Y sin embargo el pizarrón habilita una mirada de lo común y lo colectivo, mientras que la tecnología es una mirada más individualizada, ¿no? De cada uno en su dispositivo, frente al lugar de lo común y lo colectivo que abre un pizarrón, ¿no? Bueno, y en este sentido, más que un versus, me parece interesante pensar en un complemento. Y la última premisa que también me parece importante aclarar como punto de partida para hablar de estos temas es que trabajar con tecnología digital no es más fácil, es mucho más complejo. Nos implica a cada uno de nosotros los educadores capacitarnos, formarnos, investigar, probar, aprender, desaprender, pero también es real que bajo ciertas condiciones nos permiten enriquecer nuestra clase, complementar los espacios presenciales, encontrar también otros modos de investigar, ¿no? Pero bajo ciertas condiciones. Y la primera condición, por supuesto, tiene que ver con garantizar el acceso a todos y a todas. Bueno, avanzamos una más, a ver si hay algo en el chat que me estoy perdiendo. Que pudo entrar Esther, bueno, buenísimo. Acá hay un grafiquito que por ahí parece medio complicado, pero yo después se los voy a dejar en el foro para que lo puedan mirar con más detalle. Yo lo tomo prestado de Alejandra Artopoulos, un colega. A mí lo que me parece interesante de este gráfico es que nos invita a repensar las propuestas pedagógicas, tratando de ver qué reservamos para los encuentros sincrónicos y qué priorizamos en los encuentros asincrónicos, que es un poco la lógica que nosotros tratamos de darle a estos encuentros, ¿no? ¿Y qué es lo que nos propone Alejandro Artopoulos? Que todo lo que es más expositivo, más clase magistral, si uno quiere, más referencia bibliográfica, más teórico, esté reservado a un espacio asincrónico. Y que todo lo que tenga que ver con el hacer, con el interactuar, con el intercambiar, con todo lo que permite el intercambio, ya sea con el docente o entre pares, lo reservemos a los encuentros sincrónicos. O sea, no es que no puede haber exposición en lo sincrónico, de hecho acá hay ahora en este momento, pero tratar de reducir la exposición en los espacios sincrónicos y en todo caso que esto quede reservado a los espacios más autónomos de los alumnos, y las tareas más prácticas no es que tampoco puedan estar ausentes de los espacios asincrónicos, pero tratar al contrario, de que sean menos en lo asincrónico y que el espacio sincrónico tenga más de esto, más de práctica, más de trabajo en grupo, más de interactuar con el otro, más de debatir con los colegas, ¿no? Entonces es como una combinación que trata de repensar qué privilegiamos para uno y otro tipo de encuentro. Y que esto no sea aleatorio, sino que sea deliberado, pensado, cuidadosamente diseñado, sobre todo en este formato híbrido, que quizás es algo de lo que va a venir en el futuro. Requiere de parte de cada uno de nosotros repensar muy bien qué ponemos en un espacio y qué ponemos en el otro. Y también, como decíamos el otro día, tener en cuenta
que el desarrollo de un alumno autónomo para que pueda trabajar asincrónicamente con autonomía es una tarea, no es algo que se construye por generación espontánea. Nosotros tenemos una deuda, como dice Rebeca Nejovic, con la autonomía de nuestros alumnos y eso hay que trabajarlo, hay que enseñarlo. No logramos alumnos autónomos porque sí, sino que eso se enseña también, se construye para lograr que los alumnos puedan y las alumnas puedan realizar algunas tareas sin la presencia del adulto, para que después eso vuelva a la clase sincrónico para ser debatido, que es la mayor riqueza del encuentro con el otro, ¿no? En el nivel inicial es todo un capítulo, Marcela, el espacio sincrónico y el asincrónico también. La virtualidad es todo un desafío en el nivel inicial, porque también se nos presenta la atención a los docentes de nivel inicial de la sobreexposición a pantallas y del cuidado frente a las pantallas. Pero en todo caso ahí me parece que el desafío más importante con el nivel inicial es, como siempre decimos, el trabajo con las familias, que en estos momentos son nuestros ojos, son los que nos ayudan. Y ahí es fuertemente el trabajo de las docentes con las familias, con padres y madres, para trabajar articuladamente y para transmitir también qué se espera que suceda en esa actividad que enviamos para que los alumnos y alumnas resuelvan en su casa. Porque aparece mucho de los docentes de nivel inicial la cuestión de, bueno, no sabemos si lo resolvió la familia, si lo resolvió el alumno. Bueno, ahí es donde es tan fuerte la comunicación con las familias, esa nueva complicidad que se tiene que empezar a generar y que en muchos casos se ha generado en el 2020, para transmitirle a las familias que muchas veces no saben cuánto es importante que ellos intervengan y cuánto no, cuánto tienen que dejar que sus hijos se equivoquen para que también nosotros podamos ver por dónde van, cuánto el error sirve también como instancia de aprendizaje, ¿no? Porque ahí los padres empiezan a desesperar por las respuestas correctas que tienen que dar en esos espacios. Pero bueno, ahí creo que es muy importante trabajar con las familias para poder lograr que en esos espacios asincrónicos sean ellos los que brindan ese andamiaje a nuestros alumnos. Esa autonomía, la autonomía para trabajar con los alumnos es en todos los niveles. Va a variar, por supuesto, en un alumno de inicial y en uno de secundaria, pero en cada uno de los niveles nosotros tenemos que apuntar a lograr alumnos autónomos, donde según su etapa evolutiva, su edad y sus posibilidades, puedan ir desarrollando algunas tareas, cada vez más tareas autónomamente, y nosotros los adultos brindando el andamiaje necesario. A mí ese concepto de andamiaje de Brunner me parece fabuloso, porque la idea de andamiaje es la idea de algo provisorio. Lo brindo mientras este alumno lo está necesitando, pero lo tengo que poder retirar para que ese alumno y esa alumna pueda seguir después solo, ¿no? Pero eso es, bueno, la mirada individual sobre también el lugar de cada alumno y sus posibilidades. Pero en todos los niveles tenemos que apuntar a desarrollar autonomía. Bueno, avanzamos entonces un poquito más. Miren este cuadro de Rembrandt en modo zoom. Con todas las fotitos que estuvimos tan acostumbrados a mirar en todo este periodo, bueno, es como un guiño para pensar, repensar todo lo que nuestros contenidos tuvieron que ser remixados, recontextualizados, repensados, ¿no? Todo lo que nos funcionaba de una manera en la presencialidad había que repensarlos en la virtualidad, cómo, para qué, con qué estrategias y muchas cosas que íbamos probando nos dábamos cuenta de que no era por ahí, que había que volver para atrás. Micrófono prendido. No sé si hay alguien que quiere hablar o conmigo o si tiene prendido el micrófono y se está escuchando el audio. Bueno, ¿vamos bien hasta acá o estoy yendo muy rápido? Vamos bien. ¿Y se escucha bien? Sí, sí, se escucha perfecto. Bien. Ya en un ratito me silencio, ¿eh? No se asusten.
Bueno, entonces vamos con 2 pinceladas teóricas y ya nos metemos en el trabajo en grupos. Buenísimo. Algunos consejos para optimizar el precioso tiempo de Zoom, Classroom, virtualidad, sea la plataforma que cada uno utilice o haya utilizado y que nos pueden servir para pensar también cómo usar los momentos sincrónicos. Este es un texto que ustedes van a tener también en el foro 3, se llama Guía Pedagógica de Zoom, pero en realidad es para pensar sea el espacio que cada uno encuentre, sea también una videoconferencia, una llamada de WhatsApp, qué cosas es importante que sucedan en ese encuentro. Y lo que dice Alejandro Ortopoulos, este mismo autor que yo mencionaba recién, es la importancia de favorecer en esos momentos la interacción. Yo creo que si algo nos enseñó Zoom, o bueno, en el caso de Zoom me parece que es una metáfora interesante porque ustedes saben que para los que nunca usaron se los cuento, Zoom, en la plataforma gratuita, nos da 40 minutos de tiempo, ¿no? Y después se corta. Entonces, eso nos enseñó a los profes a decidir muy bien qué hacer en esos 40 minutos, ¿no? Teníamos 40 minutos y no teníamos más tiempo. Y eso nos obligó, nos forzó a priorizar, jerarquizar, definir, bueno, cuestiones que siempre las tenemos acá como un deber ser, pero que nos cuesta mucho implementar. Bueno, es algo que Zoom quizás nos puede dejar como legado la protección del tiempo de clase, ¿no? Cómo cuidamos ese tiempo como un tesoro, ¿no? Ese tiempo que a veces en el aula se nos va como arena entre las manos, entre que ordenamos, se sientan, sacan las mochilas, ¿no? Todo ese tiempo a veces, como lo llaman los autores, de tiempo inerte o tiempo no instructivo, que forma parte del tiempo de clase, pero que a veces se nos esfuma. Los 40 minutos de Zoom, bueno, nos hicieron cuidar ese tiempo como un tesoro privilegiado, ¿no? ¿Y qué dice Alejandro Ortopoulos entonces en esos consejos? Cuidar la interacción, todo lo que sea la posibilidad de aplicar conocimiento, ¿no? El análisis de casos, de problemas, de situaciones reales, significativas, la posibilidad de generar retroalimentación, resolución de dudas, preguntas productivas, esenciales, interesantes, que conmuevan, ¿no? De las que hablábamos el otro día. La asistencia, ¿no? Estar ahí asistiendo, andamiando, la motivación en la interacción entre pares, las dinámicas de grupo, los andamiajes también en esos grupos pequeños. Bueno, algo de esto, en función de lo posible, cada uno en su contexto, que algo de esto suceda es lo que nos permite optimizar ese tiempo precioso de Zoom, ¿no? Que muchas veces lo usábamos, no sé, por lo menos en las primeras clases, para impartir una clase teórica, hasta que nos dimos cuenta que eso por ahí lo podíamos grabar en un audio, en un videíto, mandarlo y aprovechar ese momento para interactuar. Bueno, ahora voy al chat, Marcela, 3 ideas teóricas más y voy a leer lo que va apareciendo en el chat. Acá traje algunas referencias de autores. Un autor llamado Bates, que creo que está en la próxima diapo, Flavio. Y después Casani, lo tomé de un texto de Constanza Necusi, que también comparto con ustedes en el foro. Y de Bates tomé esta frase que me pareció interesante, que habla del vino añejo en una botella nueva. ¿Alguien quiere leerla? ¿En voz alta? Bueno, la leo. Dale. El vino añejo puede ser un buen vino, aunque la botella sea nueva o no lo sea. Lo que importa es si el diseño del aula responde a las necesidades cambiantes de la era digital. Sin embargo, con solo añadir tecnología a esta mezcla o trasladar el mismo diseño al entorno online, no se logra automáticamente la adaptación a las nuevas necesidades, a menos que el diseño cambie significativamente para aprovechar el potencial de la tecnología. El resultado probablemente sea inferior al modelo de la clase física que intenta emular. Bates, 2015. Muchísimas gracias.
¿Quién leyó que no veo los nombres de todos y todas? Marisa, Gracias, Marisa. Marisa Pérez. Gracias, Marisa. Bueno, a mí me parece que este párrafo es muy interesante para pensar que no se trata de una capa de maquillaje, ¿no? Que en todo caso lo que tenemos que pensar es cómo rediseñar algunas clases, tanto presenciales como virtuales, para que no se trate solamente de un cambio de envase, ¿no? O decir que, bueno, estamos usando tecnología porque usamos un dispositivo o estamos usando tecnología porque usamos una pizarra digital. Por eso me gusta el concepto de inclusión genuina. ¿Qué sería inclusión genuina, no? Ahora, Marcela, cuando vayamos al trabajo en grupo, algo de esto va a aparecer, de lo que plantea Marcela, de lo difícil que es lograr la interacción, y otra vez una referencia en relación a esto. Esa interacción es difícil de lograr, la interacción entre alumnos, la pregunta del alumno, la participación activa del alumno, es difícil de lograr en la presencialidad, en la virtualidad, por lo menos para algunos de los docentes más todavía. A mí me pasa que cuesta mucho que hablen todos, ¿no? Por ahí hablan algunos, dos, tres, los mismos. Entonces uno no sabe bien qué es lo que está pasando del otro lado, y sobre todo cuando nuestros alumnos no prenden la camarita y entonces no sabemos bien si están ahí o no. Y también el contexto de pandemia, como dice Marcela, puede haber atravesado y agudizado. Va a haber que trabajar mucho en este sentido para fomentarlo. Y ahí es la revisión, como dice Laura, de ver cuál es la propuesta que tiro para que esto despierte las ganas de interactuar con otro, ¿no? ¿Qué tipo de pregunta, qué tipo de consigna, qué tipo de invitación estamos haciendo para promover ese deseo de participar? Que no se logra de un día para el otro, ni mágicamente, ¿no? Hay que trabajarlo mucho desde el diseño de nuestras propuestas. Por eso ahora justo vamos a trabajar sobre eso en la consigna grupal. Pero para analizar esto que dice Bates, yo traje un párrafo de Casani con un ejemplo que a mí me parece interesante para pensar en que esto no sea solamente un cambio de envase. Casani dice cuál es el valor agregado de la escuela, y a ver, alguien más que quiera leer esto, como Marisa, alguna otra persona, algún otro colega que quiera leer el valor agregado en relación a esta era digital. Yo no tengo problema en leerlo, habla Marcela, pero si alguien más quiere leer, no hay problema. Justamente por esto, porque por ahí siempre nos animamos los mismos. Si nadie quiere, yo leo. Dale, Marcela, te escuchamos. Bueno, el valor agregado de la escuela. La red permite acceder a muchísima información, pero eso no significa que sea de calidad o que o que la podamos entender de manera simple. Precisamente en la red hay mucha información, por lo que resulta mucho más complejo poder comprenderla, darle sentido e interpretación desde nuestro contexto. Leer y escribir es mucho más difícil en la red. Casani, 2012. Gracias, Marcela. Por eso decíamos en el punto de partida, no es más fácil, es mucho más difícil trabajar también con las tecnologías digitales, porque nos invita a repensar qué consigna, cómo, qué sentido tiene esta consigna en la era Internet, que es otra cosa que dice Casani en la diapositiva, la próxima diapositiva, que también invitó a alguien a leerla. Y que me parece que deja claro la cuestión de rediseño que tenemos que empezar a pensar en nuestras planificaciones, como decía Laura, como dice Laura o Fabiana, no sé cómo te llaman, ¿no? Cómo diseñamos nuestra propuesta para que tenga sentido en este contexto. Avanzamos una, Flavio, y le pedimos a algún voluntario o voluntaria que quiera leer. A ver, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, ahí leo. Las tareas de lectura en línea deberían dejar de preguntar: ¿cuál es la idea principal? ¿Qué es una pregunta de la época del papel? Para preguntar quién escribió eso y qué pretende. ¿Qué es una pregunta de la época de Internet?
En vez de escribir un reporte o una monografía sobre el Imperio egipcio o cualquier otro tema, pueden escribir un blog titulado Mis sensaciones sobre Egipto, en el que expliquen sus impresiones después de ver videos de YouTube, fotografías de Flickr o webs de historias de Egipto, y que ellos comentan con sus sensaciones personales. También pueden buscar en Google Earth los lugares geográficos de los sitios arqueológicos. Pueden diseñar un itinerario turístico para hacer un viaje, etc. Kazani, 2012, en el CUSI 2013. Muchísimas gracias. ¿Cómo era tu nombre? Nuestra última lectora. Cristina es el nombre. Cristina. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. A mí me parece interesante Cristina. este ejemplo que trae. Sí, gracias. Cristina, no sé si se escucha. Gracias, Cristina. Sí, se escuchó, ya ahí tus colegas me soplaron tu nombre. Muchas gracias. Digo que lo que me parece interesante en este pensar distinto de Kazani, cómo hoy las consignas, ¿no? Uno, no sé, tiramos una consigna y decimos, bueno, pero los alumnos buscan en Wikipedia, copian y pegan. Bueno, ¿cuál es la consigna que nosotros ahora podemos ofrecer, ¿no? Muchas veces escuchamos decir, no, porque los chicos manejan mucho mejor que nosotros las tecnologías, pero ustedes saben que las investigaciones lo que muestran es que estas nuevas generaciones lo que tienen es mucha manipulación de las tecnologías, pero muy poco criterio de búsqueda. Eso no lo saben hacer. Ese es el valor agregado de la escuela. Eso es lo que nosotros tenemos que enseñarles, ¿no? Saben manipular muy bien y son la generación sin instrucciones, ¿no? Que enseguida manipulan un dispositivo y bajan, suben materiales y navegan, pero los criterios de confiabilidad para buscar información son bajísimos. Inés Dussel hizo una investigación, ¿no? Donde se les preguntaba a los alumnos cómo hacían para elegir información cuando un blog decía una cosa u otro, y los criterios son de una debilidad tan grande, ¿no? Como, bueno, es que la página es más llamativa, tiene más colores, esto es lo que hay que enseñar, ¿no? Y entonces, bueno, a mí me parece que esa consigna es una invitación a, bueno, a pensar las preguntas en la época del papel y las preguntas significativas en la época de Internet, donde hay un muchísimo caudal de información disponible, pero hay que aprender a seleccionarlo. Y ese aprendizaje de buscar, de ser críticos, de ser lectores críticos, de también darnos cuenta, de ser conscientes de todo lo que las redes nos manipulan a nosotros también, hacer consciente esto en los alumnos, ¿no? Acepto las condiciones de Cristóbal Cobo, ese es un libro muy interesante que está disponible en la web también. ¿Qué hacemos cuando aceptamos las condiciones? ¿Qué cosas estamos aceptando? Ese es el valor agregado de la escuela, enseñarle a los alumnos todo eso que Internet nos ofrece gratuitamente, que no es tan gratuitamente, ¿no? Entonces, está bueno lo que trae Sandra también. Ahora vamos a hacer la actividad en grupos. La curaduría de recursos es un oficio que tiene que ver con una selección cuidadosa, ¿no? Que nosotros como docentes también tenemos que hacer, de decir, bueno, todo esto que está disponible, ¿qué elijo? ¿Qué me parece que tiene calidad para mis alumnos y por qué? Y hacer esa exploración cuidadosa de materiales, de recursos disponibles, en ese caudal donde está todo, como dicen los chicos, todo está en Google, es verdad, pero en ese todo lo más difícil es hacer una selección cuidadosa, cuál es la intencionalidad, qué es lo que propone este recurso, para qué me sirve y para qué no, ¿no? Y enseñarle, no solo nosotros a hacer una curaduría, sino también enseñar a nuestros alumnos a hacer esas propias curadurías ellos, ¿no? Está bueno el aporte, Sandra. Vamos a hacer un trabajo en grupos que tiene que ver con un poco lo que planteaba Marcela, de qué difícil que nuestros alumnos contesten, ¿no? Y cuánto de esto está atravesado por la pandemia y también cuánto del oficio del alumno, ¿no? De sentarse ahí a esperar que el docente venga con toda la información a transmitir versus ponerme en un lugar más protagónico.
Entonces, nosotros trajimos este caso que está compartido por una colega en un foro, una colega de ustedes, de un nivel superior, un nivel terciario, y ella en un foro escribió esto que le pasaba en sus clases y le puso ella ese nombre, está tomado tal cual de su texto, nos autorizó a compartirlo como análisis de caso, se llama Tribulaciones de una docente en clases a distancia, las cosas que a ella le pasaban. Entiendo que ustedes ya recibieron esto por mail, lo tienen, ¿verdad? Sí, sí. Buenísimo. Entonces, la idea es que trabajen en grupo. A ver qué hora tenemos. Bueno, vamos a tener 20 minutos, Benja. Se han ganado 5 minutos de más. 20 minutos en vez de 15, porque inicialmente iban a ser 15, pero les vamos a dar 20 porque es el último encuentro y a ver si esta vez alcanza el tiempo y no vienen los reclamos al final de que no les alcanzó el tiempo. Van a tener 20 minutos para analizar este caso. ¿Y qué les proponemos que hagan? Uno es que vean si en algún momento ustedes se sintieron identificados con lo que le pasa a esta docente, a esta profe, y después tienen que pensar una sugerencia que le harían a esta docente. Y debatan entre todas esas sugerencias que se les ocurran, una para compartir en el grupo total. O sea, cuando volvemos, cada grupo va a elegir una estrategia que le ofrecerían a esa colega, a esa profe, si la tuvieran adelante. No hagan trampa como la corte 1 que volvieron a la puesta en común y contaban 10 estrategias. Una tienen que elegir. Otra vez, acá hay un aprendizaje a ser selectivos también ustedes de todas esas amarras o sugerencias que se les ocurran en el grupo, elegir una, la que les parezca que puede ser más innovadora, más interesante, que le pueda sumar más a esa profe, como si estuviéramos en una sala de profesores y la tuviéramos a la profe ahí adelante y le diríamos, bueno, te propongo que pruebes esto. Estén en el nivel que estén. Si bien esta profe es de superior y algunos de ustedes están en inicial, en primaria, en secundaria, traten de ponerse en ese lugar en el que nos invita David Perkins de jugar de visitantes, ¿no? De ponerse en esa situación, de poder darle una herramienta a una profe, aunque sea de otro nivel educativo. Porque creo que eso tiene que ver con construir estos ateneos profesionales que buscamos que empiecen a pasar en las escuelas, donde nos podamos prestar estrategias unos a otros y donde nos podamos ayudar a pensar entre colegas, la maestra de primer grado a la de sexto, la profe de primer año a la de quinto año del secundario, la de sala de 3 a la de sala de 5, que nos podamos prestar estrategias entre nosotros, aun cuando la realidad sea diferente, pensando también en optimizar esa mirada extranjera a veces, ¿no? Como a veces desde un lugar extranjero puedo ayudar al otro a mirar su realidad, ¿sí? Entonces, van a tener 20 minutos, nombren un coordinador que los ayude a administrar el tiempo, porque ahí de paso metemos el tema del uso del tiempo para que si son 4 todos tengan tiempo de decir, bueno, a mí se me ocurre esta estrategia, que puedan debatir después entre todos cuál les parece la más potente para atraer al grupo. Una, acuérdense, cuando volvemos, cada grupo nos dice, debatimos un montón, pero elegimos esta. Hay que elegir, ¿sí? No es que cuando tomen el micrófono empiecen a decir todas. Una, a ver si sale. ¿Está clara la consigna? Bueno, esperen, algunos no lo recibieron, dicen. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a la diapositiva de atrás, Flavio, así quizás alguno puede hacer una fotito con el celu o hacer una captura de pantalla. Igual con que haya una en grupo por grupo, está bien, alcanza. Podemos leerla también acá por las dudas para que se la lleven. ¿Quién la quiere leer? Yo la leo. Dale. A mí me cuesta hacer preguntas al grupo y también me cuesta mucho que los... Traté de hacer varios tipos de preguntas disparadoras. Respuesta, nada. Bueno, no realicé una buena pregunta, pensé, y me quedé mirando la pantalla. Me siento sola porque los estudiantes no ponen su cámara o porque les consumen muchos datos o el ancho de banda que tienen no les permite tener video o simplemente porque es más cómodo estar detrás de una pantalla, como si hubieran ausentes.
En mis clases no es obligatorio poner una cámara, así que los estudiantes no lo hacen. Sigo con la clase. Esta vez no hago la típica pregunta ¿entendieron?, sino que trato de hacer preguntas que los lleve a reflexionar, a sacar algún tipo de conclusión, respuesta. Silencio. Un silencio que es molesto. No sé si solo para mí o a las y los estudiantes también les incomoda. Quizás piensen, ¿por qué justo ahora viene a hacernos esa pregunta si nosotros estamos tan cómodos así? Quizás esto tenga que ser progresivo, pensar mejor las preguntas, esperar y superar ese silencio incómodo y no seguir la clase hasta que alguien conteste. La verdad, no tengo la respuesta. La única certeza que tengo es que quiero lograr una mayor participación que los estudiantes, pero esta semana no lo pude lograr. Muchísimas gracias, casi que lo contaste como un cuento. Fue como, nos subyugaste, ¿viste? Estábamos todos ahí como atrapados con el relato. Muchísimas gracias. Bueno, Soy maestra entonces, jardinera. ay, viste, nos contaste el cuento. Te voy a llevar de gira a las otras capacitaciones. Bueno, este es entonces el caso para analizar. Susana se llama la profe, así que le vamos a poner un nombre porque cuando volvamos le vamos a hacer una devolución a esta profe de superior. ¿Está clara la consigna? Nos vamos al grupo con este caso, lo analizamos. Dedíquenle un ratito, ya que tienen 20 minutos, le dedican un ratito a contarse un poco cómo están ustedes, que es importante en este momento contarnos cómo estamos, cómo está cada uno de ustedes, pero que sean 5 minutos dedicados a eso, así les quedan 15 netos para la consigna. Nombren un cronómetro del tiempo para que diga, bueno, a ver, vos todavía no hablaste, a vos qué estrategia se te ocurre, o alguno que pueda escribir en todo caso, y después de esas que se les ocurren, eligen una para traer al grupo total. ¿Está bien? Buenísimo. Entonces, Benja, cuando quieras, 10 y 20 nos volvemos a encontrar acá. Bueno, Muy ya estamos lindo, todos. agradezco yo a Bien. mi grupo Bueno, de bueno, media, esperen. muy lindo. Esperen, antes de hacer los agradecimientos, todo eso, esperen que vamos a ordenar la puesta en común. Estaba escuchando, bueno, primero estaba escuchando los reclamos de algunos grupos que no les alcanzó el tiempo. Estaba escuchando que otros grupos aprendieron a usar el tiempo, hicieron la pregunta bomba al final, entonces así administraron mejor el tiempo. Bueno, cada uno va encontrando las estrategias, pero me parece algo interesante antes de empezar a compartir las estrategias para la profe Susana. Qué interesante la combinatoria grupal, ¿no? Esto también es algo que nos podemos llevar al aula. Cómo a veces las combinatorias grupales hay que ir moviéndolas. Por momentos trabajar con el mismo grupo con el que ya estamos acostumbrados está bueno porque nos permite ir a la tarea más directo, más a fondo. Por momentos cambiar esa combinatoria grupal también nos sorprende y despierta otras cosas. Hay alumnos que vemos que en un grupo no participa y en otro sí. Entonces, como ir haciendo rupturas en esas combinatorias es interesante, porque fíjense, misma consigna, mismo tiempo, a un grupo le alcanzó, otro grupo no le alcanzó. Quiere decir que ir moviendo esas combinatorias también va generando diferentes cosas en los grupos. Y está bueno, es una invitación a ir probando, que a veces elijan los alumnos, que a veces elijan ustedes, con quién se sienta con quién trabaja con quién. Eso va moviendo diferentes cosas que nos permiten mirar y obtener distintos resultados. Vayan probando las distintas combinatorias grupales. Y la segunda cuestión es la famosa puesta en común, y lo difícil que es salir en la puesta en común de la descripción, el relato, te cuento lo que pasó en el grupo, a esa conceptualización que logramos la vez pasada y que ojalá hoy vuelva a salir. Ya no es cuento todo lo que pasó en el grupo, sino elijo, ¿no? Es como un salto cualitativo, donde ya requiere mayor abstracción también, requiere acuerdos, requiere consensos, porque hay que ponerse de acuerdo para decir qué contamos y qué no, qué dejamos afuera. No es contar todo, es elegir qué contar, sabiendo que contar todo lleva mucho tiempo y que el otro grupo no lo puede terminar de captar porque no estuvo ahí adentro. Entonces, bueno, dicho esto, creo que es un aprendizaje hacer una puesta en común interesante, que sume, que agregue valor y que no sea la mera descripción de lo que pasó, y eso nos cuesta a todos como alumnos.
nos cuesta un montón aprender a hacer una puesta en común que le agregue a todos, aún a los que no estuvieron ahí presentes. Entonces ahora sí, me voy a silenciar, como me enseñó Don Finkel, a enseñar con la boca cerrada, y ustedes se van pasando la palabra de grupo en grupo. ¿Cuántos grupos eran, Benja? Quedaron 2 de inicial, 3 de secundaria y 6 de primaria. O sea que tenemos 6, 8, 11 grupos, ¿verdad? 11 grupos. Sí, sí. Bueno, algunos grupos pueden elegir escribir, si están más cómodos, su estrategia, y los otros grupos pueden elegir el micrófono, como cada uno quiera, pero tendría que ser cortito y al pie. Una estrategia para la profe Susana, como si estuviéramos en una sala de profesores y ella estuviera acá adelante y cada uno le tira una sugerencia para ella. Las y los escucho, las y los leo y me silencio. Hola, bueno, yo puedo contarte lo que nosotras pensamos es en una planificación que tenga una convocatoria que reconozca los intereses y las necesidades para captar la atención y la participación. Nada más. Cortito. Hola. Marta está silenciada. Ahí, hola. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, junto a 2 compañeros de Roca y uno de Conesa, un placer haber armado ese grupo sin conocerlos. Nuestra estrategia es permitirles otra forma de participar, otra manera de expresarse, y así cortito cuento que hace unos días pasando por una burbuja que nosotros el equipo directivo vamos pasando y leyéndoles un cuento. Cuando no se mostraban y no contaron nada, el cuento se llamaba 8 regalos que no cuestan ni un centavo, les propuse que volvíamos 11:30 a ver qué habían preparado como regalito para alguien de la familia que no costara ningún centavo, solamente había que mostrarlo. Y la verdad que ahí se prendieron las 8 camaritas y cada uno mostró que era desde una carta, un cartel en la puerta para el papá cuando llegue del trabajo, hasta, bueno, muchas cositas así que prepararon, y no había que hablar, había que mostrarlo nada más. Y creo que esa es otra forma por ahí de permitirles que se expresaran, porque yo creo que creemos que a veces lo que cuesta es hablar, ¿no es cierto? Prender la cámara y hablar. Al mostrar nada más, creo que esa es otra estrategia. Y bueno, gracias por este espacio. Nosotros somos grupo de primaria, la verdad que nos alcanzó el tiempo, estuvo bueno interactuar entre nosotras. Lo que decíamos de dar como sugerencia o estrategia es que al planificar ese encuentro se tenga como prioridad estimular la participación con distintas dinámicas. Nunca ir hacia algo expositivo, sino que sea de intercambio y de retroalimentación, que lo teórico acudamos a la propuesta del aula invertida y que siempre lo que se recupere en esa dinámica de grupal que estimule la participación sean algo trabajado ahí. Y también decíamos que estaba bueno esto de los grupos, por la experiencia nos dijo que el año anterior habíamos convocado a conectarse todos los grupos completos y ahora la experiencia de los agrupamientos nos llevó a poder replantear también cómo convocábamos. Así que bueno, sería, resumiendo, estimular que sea parte de la planificación la participación y también el ver cómo se reorganizan los agrupamientos tratando de favorecer esa participación. Eso sería. Bueno, buenos días. Yo también soy del grupo de primaria. Interactuamos contándonos cómo es la convocatoria en nuestras situaciones cotidianas de la escuela, pero después nos convocaba a este caso, así que nos fuimos a este caso. Y bueno, lo que decíamos es que tiene que ser una pregunta que incomode, ¿no? Pero bueno, Susana, ella dice que no puede preguntar porque hay mucho silencio. Entonces lo que pensábamos es que busque un tema contextuado que tenga que ver con el contexto, el interés de los chicos y las chicas, y que les diga a ellos que se planteen preguntas sobre ese tema.
Y después desde ahí decir, bueno, ¿cuál es la pregunta que más incomoda y que le encuentran sentido? Y seguir trabajando. Voy a ser breve y al pie porque todos tienen que hablar. Por ahí pasó nuestra propuesta. Muchas gracias. Les cuento, bueno, nosotros somos un grupo de media, éramos 5 participantes y una de las cosas que planteaba, yo además de ser vicedirectora doy clases en 6º año, entonces hablamos, les conté algo que me pasaba y llegamos a esta conclusión, ¿no? De que por ahí nosotros como docentes estamos preparados para todo el tiempo explicar. Y muchas veces cuando estamos en el pizarrón explicando, nos damos vueltas, decimos la famosa pregunta, ¿entendieron? Y sin esperar la respuesta volvemos a continuar a explicar de una manera y de otra porque intuimos siempre que hay alguien que queda sin entender. Entonces, algo que planteábamos es que muchas veces nosotros como docentes no nos damos ese tiempo para esperar que el estudiante piense, se repregunte, trate de organizar la pregunta o la duda que le surja. Porque para nosotros muchas veces estar 2 minutos en silencio es catastrófico, o sea, el nivel de incomodidad que sentimos es tan grande y hasta sentimos esa presión de que o nos contesten o tenemos que hablar. Y creo que eso también es algo de lo que tenemos que aprender, a interpretar esos silencios, a darle espacio a esos silencios para que el otro pueda actuar. Esto fue algo que me dijeron a mí cuando yo hice mis prácticas en la universidad, justamente me señalaron esto, no hables tan rápido, espera, aprende a hacer ese silencio, espera a que el otro tenga ese tiempo para actuar. Y creo que esto es algo que se tiene que trabajar desde el nivel inicial, o sea, y llevarlo, ¿sí?, como una continuidad para lograr cosas buenas. Y la otra justamente es esto que está sucediendo en este curso. Por ahí armar estos grupos que se puedan ir a un aula chiquitita, interaccionar, a una consulta y después volver, hace que ellos interaccionen, como forzar de alguna manera esa interacción. Este formato, este curso me parece sumamente interesante. Bueno, seguimos. Si quieren nosotros, no sé si se escucha bien. Veo que la cámara está como parada. Se escucha perfecto. Bien, buenísimo. Bueno, nosotros pensamos también en varias cosas como para compartir con Susana y unas tienen que ver un poco con lo que comentaron las compañeras. En esto de partir de las necesidades de los estudiantes, poderle preguntar qué quieren trabajar en esa clase virtual, poder armar subgrupos más pequeños para poder fomentar la participación y buscar algún representante que pueda estar en la clase más grande, en el grupo más grande, partir también de actividades que no sean tan estructuradas, sino pensar como en actividades más lúdicas y más sueltas, digamos, más dinámicas, y también poder anticipar lo que se va a trabajar en la próxima clase, como para dejar un camino abierto para ir pensando y buscando alguna actividad pendiente para trabajar en el próximo encuentro. Más o menos en líneas generales creo que fue eso lo que charlamos en el grupo. Charlamos bastante, pero resumimos en esto. Nos alcanzó bastante bien el tiempo. Una cosita más para aportar, el ticket de salida, que es lo que nos va a dar la pauta, cómo estuvo la clase. Nosotros desde el 4, analizando el caso, pensábamos, por lo menos fue lo que quedó así como flotando en el grupo, empezar a enseñarles a los niños a participar y a responder, a hablar, a dialogar, a contestar. Y pensábamos que una alternativa podría ser en tomarnos un ratito de tiempo, que siempre decimos perder el tiempo, pero para mí es un tiempo ganado, en empezar a preguntarles por sus emociones, digamos, abordar las preguntas desde las situaciones particulares de cada niño cada vez que nos encontramos con él, ¿sí? Preguntarles cosas de su interés, de su vida privada, cómo están, qué hicieron, qué hizo su papá, como para que empiecen a aprender a participar y a animarse a responder, ¿no? Para después dedicarnos de lleno
a lo que tenemos planificado. Esa fue la idea general y también comentaron distintas actividades y estrategias que estábamos utilizando para abordar esta situación de los chicos, de esos silencios que se provocan en las clases. Y en el caso nuestro, me parece que también tiene que ver mucho con eso. Bueno, nosotros en el grupo nuestro había unos compañeros de Catriel y de General Roca, y también charlamos esta cuestión que tiene que ver con la construcción del vínculo y que me parece que se tiene, y eso se da un lugar importante cuando se toman ciertos intereses de los estudiantes, los intereses, y principalmente cuando se contextualiza nuestra práctica docente en situaciones determinadas que están más cercanos a su realidad, y eso me parece que es importante. Me parece que sencillamente en esas cuestiones es donde nosotros consideramos las estrategias para la docente. No sé si querés Carlos, decir algo, Gustavo. Juan Carlos, también habíamos hablado, que lo dijo la compañera de Jacobasi, teníamos que tener en cuenta un disparador al inicio, como habías dicho, de la clase, que sea reflexiva, contextualizada, actual, real, para que ellos puedan analizar. Paso la palabra Y ahí, el compañero. cierre de la clase, también de la misma manera, para poder dar lugar a un comienzo de una clase siguiente con la reflexión, la exposición y el análisis de ellos, y así nosotros podíamos escucharlos. Disculpen que vuelva a intervenir. Yo considero que en estas situaciones que estamos atravesando, donde los niños y las familias están muy, muy aisladas, es necesario y muy válido, me parece, enfocar la tarea en estos tiempos desde lo emotivo, desde los sentimientos, desde el contenerlos, más allá de los contenidos que como docentes tenemos que enseñar, ¿no? Si bien la escuela es un espacio donde debemos enseñar, creo que abarcar las emociones también es una forma de enseñar y de hacerlos reflexionar. Y partiendo de allí, por ahí, para ellos, considero que es más fácil expresarse porque una pregunta desde el contenido, ellos creo que sienten como un poco de miedo, de vergüenza, de temor al dar una respuesta que el docente no espera o tienen el temor de equivocarse. Y eso puede inhibirlos al momento de participar. Es mi opinión, ¿no? Retomando un poquito lo de Laura, bueno, en el grupo también se habló, nuestro grupo escribió ahí en el chat y también hicimos hincapié en el trabajo grupal, que nos parece que es importante para que ellos les dé seguridad, confianza, que puedan sentirse acompañados, que puedan realmente expresar sus emociones, sus ideas, sus pensamientos. Es muy difícil la exposición desde lo corporal y lo vocal en la virtualidad. No estamos acostumbrados. Quizás el adolescente está acostumbrado a sacarse una selfie o a hablar en el grupo de sus más íntimos, pero no en una clase donde está expuesto, donde también se ponen en juego sus saberes. Entonces, creemos que es importante brindarle ese encuentro y ese espacio con otros para que se pueda relajar, para que se puedan escuchar y obviamente también trabajar en torno a contenidos, ¿no? Pero yo creo que en el grupo también se habló esto y se hizo hincapié a lo que decía Laura. Bueno, creo que, a ver, entre los grupos que hablaron y los grupos que escribieron, creo que estamos todas representados, ¿o me faltó algún grupo?
Bueno, realmente me han dejado sin palabras otra vez, porque además han sido muy prolijos con la consigna, no la han hackeado para nada esta vez, han sido muy sintéticos, profesionales y han elegido una. Algún grupo metió una que otra dentro de una grande, ¿no? Bueno, y también dijimos y también nos acordamos, así que hicieron como un pequeño, pero muy claro, muy profesional, todo el banco de recursos que se lleva la profe Susana de esta sala de profesores. Y creo, otra vez, que esta cuestión que se dio acá tan espontáneamente de tomar la palabra, es algo que nos provoca también un caso concreto, genuino, real, en el que nos sentimos identificados y que nos dan ganas de hacerle una sugerencia a una colega que está en una situación parecida a la que nosotros nos hemos encontrado también muchas veces. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la selección de una consigna que haga sentido, que tenga sentido, es una consigna que invita a participar, que es lo que les pasó a ustedes también acá, ¿no? De hecho, cuando nosotros trabajamos con esta consigna en superior, cuando esta profe Susana hizo esta intervención en el foro y lo trajimos a un encuentro sincrónico, los grupos se peleaban por, no, nos toca a nosotros, eran 100 en ese caso, no eran más todavía, nos toca a nosotros, no, estábamos nosotros primero. Parecía como que se estaban peleando por participar. Entonces hablamos de esto mismo, cuando una consigna nos interpela, nos sentimos identificados, nos desafía por algún motivo, entonces también la participación se ve traccionada, ¿no? Como que dan ganas. Por eso me parece que lo fundamental tiene que ver con cómo construyo esa consigna, cómo construye esa consigna el docente para que dé ganas de dar una respuesta, ¿no? Y acá ustedes ofrecieron un banco de recursos que yo anoté, creo que todos, pero por ahí se me escapó alguna, que simplemente las voy a pasar en limpio, no voy a agregar nada más porque no creo que haga falta agregar nada más que recuperar, porque quizás ustedes no fueron tomando nota, pero yo sí, las cosas que fueron apareciendo. Una tiene que ver con los nuevos criterios de agrupamiento, con pensar también otros criterios de agrupamiento distintos, que no sean solamente el grupo general, que sea un trabajo en subgrupos, que sean distintos tipos de agrupamiento que den más confianza. Apareció muy fuertemente el construir un vínculo de confianza, ¿no?, entre los alumnos, donde esté habilitadas las emociones, donde esté habilitado lo afectivo y donde también esté habilitado el equivocarse, donde haya un permiso para equivocarse. Y eso también es otra estrategia que tiene que ver con las ganas de tomar el micrófono, de hablar y sin saberme expuesto por eso, ¿no? Cómo generar ese clima de confianza, de permiso para el error, de dar un lugar a lo emocional, más en este contexto. Y otra cosa que apareció con mucha fuerza, ¿no? Lo significativo, lo auténtico. Es lo que Rebeca Nijovic llama consignas auténticas, genuinas. No es como una situación escolarizada, sino algo real, cercano, como dijeron ustedes, contextualizado, desafiante, provocador. Y ahí empiezan a aparecer las ganas de participar. Cuando los alumnos sienten que eso los mueve, los tracciona desde algún lugar, como a ustedes los traccionó también esta consigna, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Es una discusión que tengo siempre con mi hija, si la escuela tiene que ser divertida, ¿no? Entonces, cuando hacemos esta propuesta de que las consignas sean desafiantes, interesantes, significativas, no nos referimos a que sean divertidas, nos referimos, como dice Inés Dussel, al lugar de lo difícil pero importante. No necesariamente tiene que ser algo fácil. La escuela no está para traer lo fácil, está para enseñar también la complejidad, la problematización, pero lo que sí nos cabe es el enorme desafío de hacer eso interesante, desafiante y cercano, que los alumnos le encuentren un sentido. Y hoy la pandemia nos puso un montón de situaciones súper significativas desde las que podemos trabajar un montón de contenidos curriculares, de matemática, de lengua, y sin embargo insistimos con el problema matemático, ¿no?, tradicional, cuando hoy hay situaciones que podemos trabajar desde la matemática, desde la lengua, desde la escritura, desde la ortografía, una bitácora, un diario, tantas cosas que para ellos empiezan a ser, bueno, puedo expresar.
Y hay algo muy interesante, bueno, aguantar los silencios, anticipar las situaciones, pensar situaciones disparadoras de apertura y también de cierre que den ganas de el continuará la clase próxima, ¿no? Uf, apareció de todo. Y algo que me gustaría decir como el síntesis general es el aprender a participar, ¿no? Sería como a participar también se aprende. A ser un alumno autónomo se aprende y a participar se aprende, y ese aprendizaje tiene que ver con lo que nosotros ofrecimos como docentes. Perder el tiempo es ganarlo, creo que dijo una colega y yo lo anoté. A veces esa sensación de que ese tiempo dedicado a generar ese clima, a preguntar cómo están, ¿no? Cómo están viviendo, que alguna situación familiar que quieran contar de su mascota, de su tío, de no, eso es generar inversión de tiempo, porque eso es construcción de vínculos, construcción de confianza también. Bueno, realmente creo que se lleva a Susana un montón, un abanico enorme de estrategias. No sé si me olvidé de algo, anoté: estimular, retroalimentar, pensar otras maneras. Y la última cosa, también, ¿no? Algo que dijo también una de las colegas. Mi hipótesis es que el alumno aprende cuando yo le explico, ¿no? Como que necesito explicar una vez y escribo en el pizarrón y explicar otra vez. ¿Cuál es la hipótesis que está debajo de esa estrategia? Que solo se aprende cuando yo explico. Y nosotros sabemos muy bien como sujetos de aprendizaje que no aprendo solo cuando el otro me explica. Aprendo también cuando interactúo con el otro, cuando planteo una hipótesis, cuando escucho cómo recibió mi compañero eso mismo por otro camino. Aprendo de muchas maneras, ¿no? Entonces, como decía Don Finkel, es dejar de cargarnos la estrategia del Atlas, donde yo explicando, el docente explicando es la única manera o el único modo de que mis alumnos aprendan. Y empezar a darnos cuenta que se aprende mucho más significativamente cuando puedo debatir e interactuar con el otro, ¿no? Cuando reviso, cuando hago una metacognición, cuando soy consciente de ese proceso de aprendizaje, lo que no sabía antes, lo que aprendí ahora, bueno, etcétera. Bueno, impresionante. Aplausos para todos. Algunas no las aplaudía porque yo estaba entre que anotaba y aplaudía, pero realmente impresionantes los aportes de todos los grupos. Uy, qué tarde que es. Bueno, vamos a ir cerrando. Yo les había traído unas barreras para el aprendizaje que quería como usarlos a modo de cierre, volviendo la pelota a los equipos directivos, barreras de aprendizaje y palancas de aprendizaje, para no cerrar con barreras, 7 barreras que obstaculizan el aprendizaje y 2 palancas que lo abren, el aprendizaje de los equipos directivos. Así que, Flavio, ¿me ayudás compartiendo las diapos? Así se las leo y después ya hacemos nuestro ticket de salida. Esto está tomado, estas barreras de aprendizaje que yo quería usar para cerrar, volviendo al primer punto de nuestras postas elegidas, que es el rol de los equipos directivos, ¿no? Hay un autor que se llama Peter Senge, que se los voy a escribir acá. No es un autor que viene del mundo educativo, por lo cual muchas veces es muy resistido por los educadores, y me incluyo, soy esa clase de gente que me resisto a lo que no viene de adentro del mundo educativo, pero aún así, este autor tiene algunas cosas que que a mí por lo menos me parecen interesantes para poder pensar el mundo escolar. Entonces lo que hice con sus obras, que se llama La Quinta Disciplina, es tratar de adaptarlas al mundo educativo. Y entonces elegí un tema que él trabaja que se llama las 7 barreras para el aprendizaje, y las traduje al ámbito escolar y las traté de pensar desde el rol de los equipos directivos, y quería cerrar con esto. Las 7 bueno, son 8. ¿Por qué? Porque además de que me tomé el atrevimiento de aplicarlo al mundo educativo, me tomé el atrevimiento de agregarle una barrera más a las que trae Peter Senge. Nunca le cuenten lo atrevida que estuve. La primera, yo soy mi cargo. Esta es una gran barrera para el aprendizaje, no permite, la verdad, crecer como institución primero, cuando me cargo la escuela sobre los hombros, lo cual no me permite mirarla de frente, por más que tiene mucha carga de pertenencia y de compromiso. Si me cargo la escuela sobre los hombros, no la puedo ver claramente, y además cuando me voy,
la escuela se cae. La segunda barrera tiene que ver con poner la pelota fuera de la cancha permanentemente. Él lo llama la eterna excusa del enemigo externo. Y tiene que ver con poner todas las culpas en el afuera. Y nosotros invitamos a reconocer los factores contextuales, a mirarlos, a tomarlos en cuenta, pero siempre a preguntarnos, ¿y nosotros qué? ¿Qué otra cosa podríamos hacer? ¿Qué otra cosa diferente? Sin desconocer la incidencia del afuera, pero tratando de permanentemente volver la pelota a nuestra cancha. Y la tercera barrera es la omnipotencia, que es como la contracara, es creer que lo podemos todo, y tampoco va por ahí, ¿no? Tampoco podemos todo, tenemos límites, tenemos bordes para el hacer, la escuela sola no puede todo, yo como directora no puedo todo, se necesitan políticas educativas, sociales, económicas que ayuden a la escuela, pero sí tratar de ver los límites y los bordes del hacer. La cuarta barrera es fijarnos en un hecho e insistir con la misma acción una y otra vez, aunque no nos da los resultados esperados. La quinta barrera es la parábola de la rana hervida, es un cuento que relata Petersen que dice que cuando uno pone una rana a temperatura ambiente adentro del agua y va subiendo el agua muy de a poquito, la rana casi no percibe ese cambio de temperatura y se va quedando ahí de lo más cómoda en esa cacerola que va a ser lo que la cocine. ¿Para qué nos cuenta ese cuento Petersen? Para señalarnos que muchas veces las señales en las escuelas no son tan evidentes, son sutiles, y que si no estamos atentos y si no estamos pudiendo mirar anticipadamente alguna de esas señales, cuando nos damos cuenta estamos hervidos o fritos, como diría Dylan Kifke para mis colegas de nivel inicial. La sexta barrera del aprendizaje, la ilusión de que se aprende solo por la experiencia. No aprendemos solo por el paso de los años ni por la experiencia, solo aprendemos si hacemos algo con esa experiencia. Si nos preguntamos qué nos sirvió, qué aprendimos, qué nos salió mal, por qué haríamos diferente. La séptima es el mito del equipo, es creer que tenemos un equipo cuando en general lo que tenemos es una pseudo forma de trabajo en equipo en la escuela. Los equipos no se decretan, se construyen. Y a veces en las escuelas tenemos un pensamiento masificado donde todos piensan lo mismo y creemos que eso es equipo. Y el pensamiento masificado, como dice una colega, cuando todos piensan lo mismo, nadie piensa demasiado. Bienvenido al debate, bienvenido al disenso, bienvenido también el conflicto para ver qué hacemos con ese conflicto en la escuela. Y darnos cuenta que a veces esas pseudo formas de trabajo en equipo en realidad lo que tienen es equipos que se constituyen por oposición entre sí, ¿no? Los de la mañana y de la tarde, los nuevos y los viejos, esos no son equipos, ¿no? Los equipos son otra cosa. El equipo es pensar con los colegas. Es esto que pasó hoy acá cuando le prestamos una estrategia a una profe. Y la octava barrera es pedir más de lo que damos. Es a veces también exigir a quienes trabajan con nosotros más de lo que les estamos ofreciendo a cambio. Como no me gusta cerrar con barreras, cierro entonces con dos palancas para abrir hacia el aprendizaje. A ver, la primera palanca, hay una amarra de Bernardo Blechmar que dice: ser parte del problema es ser parte de la solución, aún como punto de imposible. Esto es, no podemos todo, ese punto de imposible tiene que ver con reconocer a veces nuestras limitaciones y a veces que lo que es imposible para mí no es imposible para otro. Y les dejo entonces de regalo para esta palanca una frase de Silvia Duchaski. Mientras la pregunta por el por qué va en busca de la causa, las preguntas por el cómo se tornan hipótesis de trabajo. En un caso, el sujeto permanece afuera de la cosa que interroga, en el otro se implica y forma parte del campo problemático. Por eso acá la primera palanca tiene que ver con poner un pie adentro del problema y con salir del malestar a la pregunta. Cuando el malestar se hace pregunta, se torna hipótesis de trabajo. Me encanta esa frase, la tengo como lema. No sé si ya alguna vez se los había contado. Y la segunda palanca que les dejo de regalo tiene que ver con este octavo agregado que le hice a Petersen.
No, perdón, acá la próxima es la del pedir más de lo que damos. Esta segunda palanca es la coherencia, o lo que algunos autores llaman la cultura del ejemplo, que tiene muchísimo que ver con el rol de los equipos directivos, ¿no? No lo que decimos, sino lo que hacemos. Y nuestros, como dicen algunos autores, nuestros actos hablan tan fuerte que no dejan escuchar lo que decimos. Entonces ese famoso, ya lo dijimos tantas veces, bueno, pero ¿qué modelo y qué mensaje estamos mandando con nuestro hacer? Y acá una frase de Lila Pinto que dice, trabajar desde el principio de coherencia implica superar la brecha entre lo que se dice y lo que se hace, asumiendo que es muy difícil que logremos diseñar una escuela para el despliegue de habilidades del siglo XXI si el trabajo que desplegamos en ellas como adultos no pone en juego las mismas habilidades que deseamos promover. ¿Qué equipos formamos? ¿Cómo resolvemos los conflictos? ¿Cómo ponemos al alumno en el centro de la escena? Y ahora sí, la tercera palanca tiene que ver con la reciprocidad. Elmore señala que el principio de reciprocidad que tenemos que tener siempre presente es la idea de que por cada unidad de desempeño que requiero de ti, te debo una capacidad para producir ese resultado. Por cada cosa que te pido, te debo una unidad de capacidad, ayuda y apoyo. Y para este último punto yo les voy a dejar para que después lo analicen, así no saco más tiempo ahora, una matriz que tomo prestada de Inés Aguerrondo, que cruza acompañamiento y exigencia. Que fíjense, analícenla y analicen después qué nos pasa a cada uno de nosotros en cada uno de estos cuadrantes. ¿Qué nos pasa cuando nos exigen mucho pero nos acompañan poco? ¿Qué nos pasa cuando nos acompañan mucho y nos exigen poco? ¿Qué nos pasa cuando no nos exigen ni nos acompañan? Hay 4 escenarios que se despliegan en esta matriz y que es muy importante pensarnos nosotros como sujetos y también pensar a nuestro equipo docente, ¿no? ¿Cuánto estamos dando y pidiendo en este ejercicio de reciprocidad que nos señala Elmore? Si te parece, Flavio, dejamos de compartir las diapositivas, así hacemos un cierre con el ticket de salida. Estoy requete mal de tiempo para variar. Promuevo tanto el uso del tiempo y me excedí porque no quiero nunca terminar después de las 11, pero les pido, como es el último encuentro, unos minutitos más porque me interesa un montón el ticket de salida. El ticket de salida es una manera para ustedes de recuperar algunos aprendizajes, un ejercicio metacognitivo, y a mí me sirve como insumo de autoevaluación también. Así que mi ticket de salida es preguntarles qué le contarían a algún colega que no vino a estos talleres de lo que pasó acá. ¿Qué le contarían a un colega que no participó de estos talleres? Es una forma como de recuperar y de decir qué se llevan, qué aprendizajes les parece que fueron más significativos para ustedes, o pueden elegir un texto. Después, de todos modos, en el foro 3 también tenemos propuesto un ticket de salida de cierre. Pero hoy me encantaría, antes de despedirme de ustedes, cerrar con este ticket de salida que pueden escribir, o el que tenga ganas, 1 o 2 también pueden tomar el micrófono. ¿Qué le contaría a un colega que no participó de los talleres? Bueno, permiso para hablar. Sí. Sobre todo aquellos que estamos o que estuvimos en algún momento transitando un equipo directivo, creo que lo fundamental es, por lo menos era la premisa que teníamos con mis compañeras cuando estábamos en la escuela, es seguimos siendo docentes de aula. Estamos en otro cargo para gestionar, pero sin dejar de desconocer la realidad áulica. Y la verdad que me hizo mucho bien escucharte, Victoria, discúlpame que te tuteé, cuando hablaste del ejemplo. Digo, bueno, no estoy tan equivocada cuando decíamos, o cuando lo que decimos lo demostramos con el ejemplo, ¿no? Yo no puedo exigir algo
que nunca hice, que no sé los resultados, pero sí sugerir, acompañar, guiar cuando sé que algo puede llegar a funcionar. No sé, creo que la función del equipo directivo es ser acompañante de nuestras compañeras que están en el salón con los chicos y no perder ese objetivo ni perder esa realidad, ¿verdad? Que en algún momento la transitamos. Guiar a nuestros compañeros en el quehacer diario, apoyarlos y resugerir y fundamentalmente evaluar constantemente lo que hacemos desde una mirada crítica y desde una mirada muy objetiva, pensando siempre que la escuela está para enseñar y para enseñarle a nuestros niños, ¿no? Y que el objetivo principal es justamente lo que hablábamos al principio, lograr esos niños autónomos y yo le agregaría críticos. Nada más, porque si no... Laura, Sigo. ¿Laura o Fabiana? Laura. Laura, perdón que meto el bocadillo, pero esto que dijiste, ¿no? De no olvidarnos nunca de lo que esperábamos cuando éramos docentes de nuestros directivos. Esa es una pista fundamental para volver todo el tiempo de que esto yo dije que nunca lo iba a hacer, bueno, y ahora me doy cuenta que estoy haciéndolo porque a veces la demanda, las responsabilidades, lo que a mí me exigen, lo que hay que presentar, y me encuentro haciendo eso mismo que dije que nunca le iba a hacer a mis docentes. Bueno, estar atentos y no olvidarnos, ese tiene que ser la brújula, ¿no? ¿Qué esperaba yo de mi directora, de mi director cuando era docente? Gracias, estoy leyendo el chat y me emociona. ¿Alguien más que quiera hablar? Algo que me gustaría decirte, Victoria, y a todos mis compañeros, ¿no? Que primero que fue sumamente interesante el curso, poder compartir experiencia con otros compañeros directivos, sentirnos apoyados, acompañados. La verdad que en estos tiempos ayuda y reconforta al alma y mucho. Algo que me llevo así como eslogan o como frase del curso es que todo cambio es posible, que nosotros estamos en ese cambio, que más allá de las situaciones, siempre parándonos, deteniéndonos a observar, podemos lograr mucho más por nuestros estudiantes y por nosotros, por la educación misma, que la educación es la puerta que abre a muchos caminos y que debemos seguir trabajando por ella, colectivamente, en equipo. Gracias, Victoria. Hermoso el curso. Gracias, Marcela. Es lo que ayer dijo Mariana Maggio en una capacitación, es la militancia pedagógica. Esta es nuestra militancia pedagógica, ¿no? Es cómo transformar desde el aula, desde la escuela, cómo hacer que los futuros de nuestros alumnos no sean destinos. Uy, es enorme, ¿no? Es enorme esa responsabilidad, asumiendo que no podemos todo, asumiendo, sin ingenuidad, ¿no? Tampoco es cargarse todo sobre la mochila, pero leía también ahí, Cristina, no te preocupes por lo de la rana, que no te preocupe lo de la rana. Es una invitación a estar atentos, a mirar las señales de chiquitos, porque a veces, esto es lo que dice Bernardo Blesmar, las señales no vienen en luces de neón, hay que mirar, hay que observar, hay que entrar al aula, hay que pasar por las burbujas a ver, y ahí es donde uno ve las señales chiquitas, empieza a ver ese niño, esa niña, esa maestra, esa planificación, y entonces esa es la mejor manera, el mejor camino para acompañar. En cambio después, cuando no pudimos ver todas esas señales, se vino la bomba de tiempo y ahí hay que parar la escuela una semana, ¿no? Bueno, Victoria, yo quería rescatar lo que vos, desde un principio por ahí nos ofreciste, que fue la capacidad de elegir, que me pareció tan valioso poder elegir un texto cuando no estamos acostumbrados a eso, y también eso transmitirlo, como contaba la experiencia de que los chicos también puedan elegir la forma en la que van a devolver un trabajo, van a compartir una opinión y también darle esa posibilidad a los docentes. Ayer veíamos en el grupo de la escuela con esto del aniversario de la provincia, cómo valioso elegir una versión de un himno, por ejemplo, que no siempre tuvimos la posibilidad de hacerlo y que hoy haya tantas y que cada docente pueda elegir cuál le quiere mostrar a su grupo. Son cosas por ahí que parecen pequeñitas, pero que en la cotidianidad de la escuela sirven tanto y son tan valiosas, ¿no? El poder elegir, así que yo me quedo con eso. Gracias, Marcela. Y aparte, enseñar a elegir, me parece que es la habilidad del siglo XXI fundamental, enseñar a elegir, a que nuestros alumnos también sean selectivos,
a que no todos se expresan de la misma manera, y creo que vos también lo decías antes, ¿no? Darles distintos canales, ¿no? Hay uno que lo hará dibujando, otro lo hará cantando, otro lo hará escribiendo, pero también potenciar una escuela que enseña a vivir, que enseña habilidades para la vida, sacar lo mejor de cada alumno. Bueno, la verdad, bueno, corten la transmisión porque si no sigo hablando hasta mañana. Gracias, gracias, gracias. Igual, las y los espero en el foro 3 con una consigna de cierre, con materiales para profundizar lo que estuvimos trabajando hoy. Hasta siempre, Río Negro, Unter, Rodolfo Walsh, un placer, un lujo haber sido parte de estas capacitaciones, me voy feliz. Gracias. Gracias, Victoria. Bueno, para cerrar, nada más que agradecerle a Victoria, por supuesto, su predisposición, sus ganas de compartir sus saberes. Nos vamos contentos porque desde la Escuela Rodolfo Walsh y de Unter podemos generar estos espacios tan importantes de reflexión, de acompañamiento. No es una época fácil. Le contábamos en algún momento a Victoria que la mayoría de los equipos directivos de la provincia se conformaron en el 2020, después de un concurso de titularización. Se conocieron, nos hemos conocido en la virtualidad. No es nada fácil trabajar en ese sentido y sentíamos la necesidad de generar un espacio desde Unter y desde la Rodolfo Walsh de acompañamiento. Chiquito, es lo que podemos hacer nosotros, no podemos hacerlo masivamente en la provincia, pero en estas dos cortes hemos transitado desde la virtualidad por todas las seccionales de la provincia. Un esfuerzo enorme y quizás tengan ustedes la responsabilidad de ser reproductores, quizás compartir lo que han aprendido acá, como bien lo proponía Victoria. ¿Qué le contarían a otros compañeros que no pudieron asistir a esta capacitación? Creo que pueden compartir los materiales, creo que se puede reflexionar. Hoy, por ejemplo, varios compañeros, compañeras no pudieron asistir porque están atravesados por otras actividades de sus escuelas, y yo suelo decir, bueno, pero este es un espacio que hay que ganárselo, que hay que pelear por estos espacios. Digo, la escuela también, nuestros compañeros y compañeras también podrían prescindir de nuestra presencia y nosotros regalarnos este momento, porque es importante para nosotros. No es solamente estar esta enorme oreja que le decían a Victoria en algún momento. Bueno, nosotros también necesitamos leer, necesitamos estudiar, necesitamos compartir con otros compañeros y compañeras lo que nos pasa y generar estrategias. Así que nosotros nos vamos contentos. Pensaba en que estas 7 barreras, 8 barreras, me las voy a hacer en un cuadrito para ponérmela en algún lugar, porque la verdad que ayudan muchísimo a reflexionar sobre lo que nos pasa cotidianamente en nuestras escuelas, y muchas veces nos es difícil salir de ese estancamiento. Así que, Benja, Mari. Sí, Flavio, no, sumarme a tus palabras, agradecerle a Victoria por estos espacios. Fueron espacios totalmente enriquecedores para todos y todas, así que agradecerle a los compañeros, compañeras que estuvieron conectados, conectadas acá. Lo decimos en cada espacio de formación, para nosotros es muy importante, y aparte sabemos que pasan muy expuestos en las pantallas, y poder sumarse a esta propuesta nuestra nos enorgullece mucho y nos hace seguir trabajando como escuela. Yo por ahí quiero hacer un poquito alusión también a que hoy para la UNTER es un día muy importante porque es el día del aniversario de la UNTER. Hoy la UNTER lleva 47 años del primer congreso extraordinario que la crea, que la funda en San Antonio Oeste, así que es un día más que importante, y este sindicato decidió políticamente tener una escuela de formación, la Escuela Rodolfo Walsh, que lleva 11 años recorriendo la provincia y llevando propuestas de formaciones de diferente alcance. Así que hoy nos toca trabajar con ustedes, directores, directoras de la provincia. Mañana vamos a hacer un pequeño acto, si se quiere, como aniversario de la UNTER a las 17:30, y como acto aniversario, no sé si es tan pequeño, vamos a alargar una actualización docente para compañeros y compañeras del nivel inicial.
en conjunto con el Instituto de Formación Docente de Catriel y también con la colectiva de la Universidad Nacional del Comahue, de las compas de Cipolletti. Así que siempre generando espacios de formación, siempre escuchando las necesidades que nos demuestran y que entendemos que para eso estamos en estos lugares de representatividad, justamente para saber cuáles son las situaciones que necesitan y de qué manera podemos acompañar esos procesos y, como estamos haciendo en este momento, generar espacios que signifiquen herramientas, que signifiquen acompañamiento, que signifiquen apoyo para el conjunto de compañeros y compañeras. Así que gracias a todos y todas, y mañana vamos a estar en un pequeño acto que va a ser transmitido por el canal de YouTube de la UNTER, así que quien se quiera sumar, va a haber una webinar inaugural también con Laura Santillán y Walter Cohen, así que están todos invitados e invitadas, si bien por ahí es específico para el nivel inicial, pero también es el aniversario de nuestra querida organización sindical que día a día va creciendo y va sumando. Así que muchas gracias, compañeros, compañeras. Mari, te dejo también para que puedas saludar al conjunto de compas. Bueno, en primer lugar me sumo a todas las palabras que mis compas dijeron. Les agradecemos profundamente que hayan participado. Gracias, Victoria, porque ha sido más que agradable tu participación. Sos una genia. Y en cuanto a lo administrativo, les vuelvo a reiterar, por favor, si ven algún error en el certificado de asistencia, que el tercero les va a llegar en el transcurso del día, ténganme paciencia porque son muchos y son personalizados los envíos. Si no lo encuentran, revisen en el spam porque siempre está. Y por ahí les va a llegar el certificado de capacitación, la certificación del curso. Así es que, por favor, todo error que tenga, me avisan con tiempo, así yo lo puedo subsanar antes de poder enviarlo. Desde ya, muchísimas gracias y bueno, quedamos a disposición en lo que necesiten en el transcurso de este tiempo. Gracias. Victoria, ¿vos querías decir algo? No, a mí siléncienme porque si no sigo hasta mañana. Gracias Bueno. por todo.